Clío y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Un podcast de historia. El 19 de julio de 1924 ocurrió una de las masacres más sanguinarias de la historia argentina. Aquel día, en el territorio que actualmente se conoce como colonia aborigen en la provincia del Chaco, estaban reunidas alrededor de 1000 personas haciendo un campamento a modo de protesta por las viles condiciones de vida a las que estaban sometidos. La mayor parte pertenecía a las etnias Cuom y Mocoit, pero también había vilelas, lenguas y charrúas, que se encontraban reclamando codo a codo junto a peones de Corrientes y Santiago del Estero. Se trató de una masacre silenciada, borrada de la historia oficial por completo, encubierta e ignorada de manera sistemática por el Estado y por los medios de comunicación por más de 80 años. En ese momento la zona era conocida como la Reducción de Indios de Napalpí, un dispositivo estatal dedicado al disciplinamiento de los pueblos originarios en Chaco. A medida que el Estado Nacional iba incorporando estos territorios a través de las conquistas, aumentaba la cantidad de mano de obra necesaria para poder explotar esas tierras, y con este propósito se puso en funcionamiento el sistema de reducciones. Los indígenas que sobrevivían a las conquistas eran enviados a estos campos de concentración, donde se administraba y explotaba su fuerza de trabajo. En particular, la de Napalpí estuvo en funcionamiento desde 1911 hasta 1956. La masacre de 1924 fue una advertencia a quienes se opusieran a los planes del Estado. Ese 19 de julio, alrededor de las 8 de la mañana, un conjunto de aproximadamente 100 efectivos policiales, acompañados por civiles armados y apoyados logísticamente por una aeronave, asesinaron de manera brutal a por lo menos 500 de las personas que estaban protestando. Se dejaba así de manifiesto que cualquier indígena que opusiera resistencia correría el mismo destino. La represión a la protesta fue celebrada por los medios hegemónicos y la masacre nunca fue reconocida como tal. En su momento se realizó una denuncia que llegó al Congreso, pero que quedó en la nada. Casi no hubo referencias mediáticas ni judiciales al hecho por los siguientes 80 años, hasta que en los 2000, la militancia incansable de los pueblos originarios forzó al Poder Judicial a involucrarse. En 2008, el gobernador de Chaco pidió perdón por parte del Estado provincial, y en los meses de marzo y abril del 2022, el Tribunal Federal número 1 de Resistencia realizó un juicio por la verdad y sentenció que el episodio se trató de un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Para entonces habían pasado casi 100 años desde la masacre. Esta fue la primera vez que se usó la figura jurídica de crimen de lesa humanidad para un delito que involucra a los pueblos originarios. En este capítulo reconstruiremos algunas de las pruebas que se usaron para sostener el fallo de la justicia. Nuestra motivación es la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia por el genocidio de los pueblos indígenas y para tal fin, mostraremos cómo Napalpí es apenas una muestra de un paradigma más amplio de segregación, concentración, colonización, desterritorialización y puesta en servidumbre de cientos de miles de seres humanos. La primera pregunta que surge para analizar este caso es: ¿qué son las reducciones de indios? En las décadas de 1870 y 1880, el Estado Nacional Argentino realizó una serie de campañas militares hacia el sur y el norte del país para conquistar el territorio que ocupaban los pueblos originarios. La reconstrucción que se suele hacer de estas campañas es la de una barrida final y definitiva, es decir, que todos fueron asesinados y no quedó ninguno. Sin embargo, esta caracterización invisibiliza el enorme número de pueblos originarios que persisten y existen aún al día de la fecha. Otro dato que también se desconoce en general es que por cada un indígena asesinado en las campañas de conquista, 10 fueron tomados prisioneros. Esto quiere decir que el proceso no se agotó en una matanza sistemática de indígenas, sino que hay que tener en cuenta los diferentes dispositivos que inventó el Estado para gestionar la fuerza de trabajo de los cautivos y sus descendientes. La reducción de Napalpí fue creada mediante un decreto en 1911, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña.
Su fundación apuntó a agregar un engranaje más dentro de esa maquinaria estatal genocida, donde no hubo solo campos de concentración, sino también asesinatos sistemáticos, violaciones, apresamientos, traslados, distribución de la población separando comunidades y familias, junto con cambios de nombre y bautismos forzados. En un contexto de consolidación territorial del Estado y de inserción de la Argentina en el mercado internacional, no alcanzaba con conquistar las tierras, sino que era necesario conseguir mano de obra para los nuevos latifundios que se creaban para la producción agrícola, en cosechas de algodón, obrajes de madera y también como mano de obra estacional para las azucareras del norte. Mientras tanto, la mayoría de las mujeres y los niños fueron separados de sus comunidades y destinados al trabajo doméstico. Hasta ese momento, los únicos intentos de incorporar y disciplinar a los pueblos originarios habían sido las misiones religiosas. Pero en el nuevo contexto, ese sistema resultaba insuficiente para las necesidades de la flamante economía argentina. El general Enrique Rostaño, uno de los principales ejecutores de las campañas militares contra los indígenas en Chaco y Formosa, se refería a las misiones religiosas de la siguiente manera. No es posible someterlo a un trabajo regular, metódico, a horas fijas que marque el silbato del capataz, ni creer que el indígena trabaje luchando contra las tentaciones que la naturaleza le ofrece en épocas determinadas. No se rompen hábitos de un día para otro y sobre todo, cuando no se crean antes necesidades que impongan trabajos para ganar los medios que los sustenten. La necesidad de incorporarlos al mercado de trabajo impulsó la política de reducciones, que buscaba la concentración espacial de los indígenas para una mayor disponibilidad de su mano de obra. Las condiciones de vida y de trabajo en la reducción de Napalpí eran parecidas a la esclavitud. Vivían de forma deplorable, hacinados, sin vestimenta apropiada, con muy poca comida de mala calidad y sin la posibilidad de acceder a atención médica o ir a la escuela. La reducción era una empresa económica del Estado, donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de servidumbre. Se les pagaba poco y carecían de los derechos laborales más básicos. Cuando las familias ingresaban a la reducción, se les entregaba una serie de víveres y bienes que las dejaba en una relación de deuda que jamás podrían saldar. Esta forma de endeudamiento forzado intensificaba el dominio sobre los pueblos originarios. A cada familia le correspondía una porción de tierra para cultivar y distintas labores en explotación maderera. Pero no podían quedarse con ningún fruto de su trabajo. Todo lo que producían era comprado por el administrador de la reducción a un valor miserable. Paralelamente, para obtener sus medios de vida, los indígenas solo podían comprar en el almacén de la reducción, donde los precios eran desmedidos, contribuyendo a profundizar la precariedad de su situación. Los indígenas entraban en la reducción porque estaban siendo perseguidos, acorralados y asesinados sistemáticamente por las campañas militares de la región. Se encontraban en una situación de vulnerabilidad e indefensión total, teniendo que entregarse completamente a la voluntad de quienes sostenían el poder y eran legitimados por el aparato del Estado. Los administradores de la reducción, las fuerzas militares o los agentes económicos privados como latifundistas, colonos o los dueños de empresas azucareras. Quienes eran considerados mansos, decentes o pacificados, es decir, que se integraban como trabajadores de acuerdo a las expectativas de sus nuevos patrones, llevaban en el brazo una banda blanca que los identificaba. Quienes no la tenían eran considerados potencialmente peligrosos por su condición de salvajes y corrían el riesgo de ser abatidos por fuerzas del Estado. Al momento de la masacre, el antropólogo alemán Roberto Lehmann-Nietzsche tomó fotografías donde se observa a algunos indígenas con la banda blanca en el brazo. En la vida de la reducción, siempre estaba presente la amenaza de la represión violenta o la muerte, como quedó plasmado en algunas de las mayores masacres argentinas del siglo XX. Napalpí en 1924, el Zapallar en 1933 y la de Rincón Bomba en 1947. La de Napalpí constituye un hecho terrorista producido para sembrar el terror y disciplinar a la mano de obra. De este hecho tan trágico, apenas un puñado de sobrevivientes pudieron escapar y esconderse en el monte.
Rescatar las voces de los sobrevivientes y sus descendientes es fundamental para mantener viva su memoria y el reclamo de justicia. En ese sentido, y para ampliar aún más sobre las condiciones que se vivían en la reducción, traemos el testimonio de Lucía Pereira, hija de los sobrevivientes Julián Pereira y María Alsina. El material fue tomado de la audiencia del juicio de 2022 y la testigo se encontraba en conversación con el fiscal de la causa. Lucía, antes de que pase eso, ¿cómo hacían para que ellos se incorporen al trabajo? Es decir, ¿los iban a buscar? ¿Ellos se ofrecían voluntariamente? Se iban a pedir trabajo y le decían que sí, cada uno le daba su herramienta para poder trabajar. ¿Era gente de acá de la zona la que les daba el trabajo? Esa gente no era de acá, era de otro lado. Hacían cortar leña para hacer carbón y le hacían trabajar como un animal. Nunca le pagaban, nunca le daban algo. La mercadería que le da, un puchito de mercadería, solamente le dan polenta y arroz y un poquito de aceite. El año de la masacre hubo una gota que rebalsó el vaso. Un decreto del gobernador Centeno le prohibió a los indígenas salir de la provincia de Chaco, buscando evitar la fuga de mano de obra hacia las provincias del norte. Ante esto, los indígenas se sublevaron y levantaron una toldería a modo de protesta, exigiendo mejores condiciones de vida. De a poco fue aumentando la convocatoria y para el 19 de julio de 1924 sumaban alrededor de 1000 personas. Ese día los sublevados esperaban una respuesta del gobernador y mientras tanto eran sobrevolados por una avioneta que hacía reconocimiento del terreno. Así lo continúa narrando Lucía. Y el día de la masacre, ¿a usted le contaron más o menos cómo fue? ¿Qué pasó ese día? Bueno, después de eso dice que vino un secretario del gobierno. Después que pasó el avión, vino un señor y dice que le dijo que dejen hacer lo que están haciendo, porque le perjudicaba a los grandes hacendados. ¿Y qué va a hacer? Nadie va a querer morir de hambre, señor. Tenían que hacer algo para comer, porque los patrones no daban nada. Encima que eran montón de familias, muchas familias. Y lo que ellos encontraban por delante tenían que hacer algo por no morir de hambre. ¿Y cuál fue la respuesta? Pedí trabajo, que le pague bien los trabajos, que los chicos necesitaban de comer, de vestirse, porque ellos nunca conocían un calzado, todo descalzo. Lucía, ¿y sabe, le contaron cómo fue más o menos la masacre? ¿En qué consistió? Y bueno, cuando vino ese señor que mandó el gobierno, dice que ellos le decían, nosotros tenemos que ver primero la ayuda al gobierno para que nosotros se tranquilizamos. Tenemos que ver primero para que ellos se tranquilicen, toda la familia que estaban ahí. Y nunca aparecían. Y después había después vino otro señor, también de Buenos Aires, y le dijo que dejen de joder porque el gobierno está cansado de esto. Las quejas, que se tienen que rendir porque si no va a venir y le va a matar todo a ustedes, le va a asesinar. ¿Hicieron eso después? Sí, después hicieron eso. ¿Y cómo hicieron? Dice que un día para otro llegó la gendarmería, o sea el ejército, y siempre se acuerda mi papá. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó? Dice que le decía a lo demás. Dice, ya dijo el gobierno que está cansado de las quejas, pero nosotros no podemos vivir así. Tenemos que reclamar, y reclamaban que le ayuden más, que le paguen más los trabajos, porque así nadie va a vivir. Los chicos estaban por morir ya de hambre, si no hacía
agarraba un animal del hacendado, los chicos se iban a morir de hambre, porque en el tiempo de lluvia así no le daban trabajo ni le daban la mercadería. En el testimonio se nombra la presión que había por parte de los agentes económicos que se beneficiaban del genocidio y de la conquista. Los inversores extranjeros y las familias de la élite argentina que financiaron las campañas militares se repartieron el botín. Más de 5.600.000 hectáreas de Chaco y Formosa. Eran estos agentes económicos quienes reclamaban la intervención del Estado para que sea puesta a su disposición la mano de obra semiesclava de los indígenas. Un día antes de la matanza, un grupo de colonos de la zona le escribió una carta al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias para que actúe lo más pronto posible. Por resolución de la Asamblea de 300 vecinos, realizada para considerar la situación creada por indígenas revoltosos, en el que un número de 500 perfectamente armados y equipados asaltan, saquean y asesinan indefensos pobladores. Si no nos quieren mandar policías, que nos remitan armas, que serán esgrimidas por pobladores para defender estos frutos de tantos esfuerzos y sacrificios. La tensión fue en aumento hasta que en determinado punto las fuerzas del Estado, junto con civiles armados, avanzaron sobre la toldería. Melitona Enrique, una de las pocas sobrevivientes cuyo testimonio fue registrado, dijo lo siguiente. Les sorprendieron a los indígenas. Los masacraron sin saber la razón. Bien temprano llegaron los policías. Se asustaron toda la gente cuando llegaron a la costa. Era una explosión. Muchos murieron de los mocovíes. Ancianos, jóvenes y jovencitas. Murieron todas nuestras abuelas, que se van a enfrentar al arma de fuego. Iban cayendo las ancianas que estaban cantando. Los cuervos no volaron una semana, porque estaban comiendo de los cuerpos. No le dejaban entrar a los indígenas, ni para mirar dónde estaban los muertos. Estaba custodiado por la policía. ¿Quién iba a enterrar a los muertos? Quedaron ahí en la intemperie. No se permitía enterrarlos. Su hijo, Mario Irigoyen, prestó testimonio el 17 de noviembre de 2014, donde reprodujo lo que su madre le había contado. En este fragmento se hace manifiesta la brutalidad con la que actuaron las fuerzas represivas, mutilando a sus víctimas y persiguiéndolas durante varios días. Según me contó mi madre, un avión recorría los días antes. Estaba agrupado un ejército de policías y que les amenazaba que iban a fusilarlo por el reclamo que estaban haciendo en la toldería. Fue un 19 de junio a las 8 de la mañana que llegaron las fuerzas policiales. Estaban a 200 o 300 metros de la toldería y el que venía en el jeep era un jefe. Ahí, según decía la afinada mamá y el finado papá, que el jefe venía en el jeep, levantó una bandera argentina y un cacique se fue a caballo a dialogar personalmente, porque quería dialogar con el jefe. Pero el jefe ordenó que se desplieguen todos los policías, que se haga una sola línea y que hagan cuerpo a tierra. Ahí el jefe bajó la bandera argentina y subió la bandera roja, y ahí abrieron fuego. El cacique que quería dialogar buenamente no llegaba todavía donde el jefe. Primero largaron los tiroteos y el cacique volvió a la toldería. Los aborígenes no tenían ningún arma, solo garrotes. Prácticamente apuntaban a la toldería y cayeron mucha gente. Ancianos, ancianas, hasta niños, jóvenes y mujeres embarazadas. Los que se escaparon se iban al monte. Mataron como 400 o 500 según lo que contaban mis padres. Mi madre y su familia se salvaron porque corrieron, se fueron al monte, al pastizal. Pero murieron tíos, tías y otros parientes. Mi madre y sus padres estuvieron escondidos en el monte y no podían salir, porque los policías que los estaban siguiendo no se podían acercar a la toldería. Les jugaron a mi pueblo. No les dejaron enterrar cristianamente a mis seres queridos. Bajaban los pájaros que comen los cadáveres. Es algo muy triste esta historia, por eso no quiero casi ni hablar. A los caciques les sacaron los testículos, las orejas, le hicieron trofeo. Todo esto me contaron mis padres. En muy corto tiempo, las fuerzas policiales masacraron a por lo menos 500 personas.
El número surge de una investigación del Instituto Argentino de Antropología Forense, que usualmente se ocupa de casos de crímenes de lesa humanidad relacionados con la última dictadura militar argentina, pero que colaboró por primera vez en un caso que involucra a pueblos originarios para investigar el número de muertes de Napalpí. Como cuentan los testimonios, muchos cuerpos fueron mutilados y fueron tomados de trofeo orejas, testículos y penes. Otros cuerpos fueron exhibidos como advertencia en la plaza de Cuitilipi, en un pueblo cercano. En las fotografías de Lehmann Nietzsche se puede corroborar que hubo un avión biplano aportado por el Aeroclub del Chaco. Según cuentan testimonios, desde ese avión se lanzaron caramelos momentos antes de la masacre para que las personas se amontonaran y pudieran ser abatidas más fácilmente. También hay testimonios que afirman que se disparó desde el avión. Así lo contaba Rosa Grillo a sus 112 años, otra de las pocas sobrevivientes que pudo dejar testimonio. Nietzsche dice que no sé nada para ir a ese lado. Pues ¿cómo no ya sabe? Dice que había un avión, decía, tiraba caramelo, masita, ahí se juntaban las criaturas, ahí aprovechan, matan, grandes, chicos. No fue solo la presión de los colonos y el accionar del Estado lo que movió el genocidio de los pueblos indígenas, ni tampoco fueron los únicos involucrados en la masacre de Napalpí. Los medios de comunicación operaron como agentes fundamentales en la construcción de una imagen peligrosa de los pueblos originarios, retratándolos como salvajes, vagos y ladrones que debían ser pacificados y educados. La prensa se encargó de potenciar el discurso del Estado y presentar a los indígenas como un actor social disruptivo, como un resabio del pasado que debía extinguirse ante el avance de la civilización. En los días previos a la masacre, los medios de comunicación construyeron la idea de un malón, de una sublevación violenta de indios que ponía en peligro el prometedor desarrollo económico de la región si no se tomaban medidas. En lo que refiere a lo que ocurrió después de la matanza, el relato oficial dejó asentado que se trató de un enfrentamiento entre dos etnias que tuvo como resultado apenas 4 muertos. La versión fue reproducida por la prensa y avalada por la justicia. En septiembre de 1924, algunos diputados de la oposición presentaron una denuncia en el Congreso. Uno de los principales organizadores de la reducción, Félix Lynch Arribalzaga, fue quien aportó el informe más detallado de los hechos, denunciando la brutalidad con la que habían sido reprimidos los indígenas sublevados. Luego de discutirse durante 4 sesiones, el Parlamento Nacional olvidó la masacre y nunca conformó ninguna comisión para investigar lo sucedido. En Chaco se abrió el expediente policial que determinó que apenas hubo 4 muertos. Ningún organismo del Estado volvió a referirse al tema hasta el año 2004, cuando la Asamblea del Instituto del Aborigen Chaqueño, que en ese momento nucleaba a 46 comunidades indígenas, presentó una denuncia judicial y exigió resarcimiento por parte del Estado. La sentencia emitida el 19 de mayo de 2022 fue el punto final de ese proceso judicial y caracterizó los hechos ocurridos como delitos de lesa humanidad. Y exhortó al Estado Nacional a implementar un plan de políticas públicas concretas de reparación histórica a los pueblos Cuom y Mocoit. La realización de este podcast está motivada por un profundo deseo de que las exhortaciones de la sentencia judicial de este año sean el pie para discutir el lugar de los pueblos originarios en la historia nacional y también el lugar que ocupan en el presente. Desde este lugar tratamos de aportar una perspectiva histórica al hecho y también buscamos ayudar en su difusión e inclusión dentro de la currícula escolar que permita reflexionar sobre qué es lo que la historia de Napalpí pone de manifiesto sobre el proceso general del genocidio de los pueblos originarios. Resulta urgente un paquete de medidas destinadas a reparar a los indígenas tanto material como simbólicamente, incluyendo la garantía de sus derechos básicos y la soberanía sobre el territorio que les fue arrebatado. En última instancia, buscamos contribuir a desarmar el racismo estructural que invisibiliza a los pueblos originarios. Nuestra meta es sumarnos al reclamo por una mayor ampliación de derechos y una restitución de la soberanía de estos pueblos sobre su territorio.
El juicio de este año es apenas un primer paso en torno a una recomposición que pueda dar cuenta del largo y cruento proceso genocida al que han estado sometidos los pueblos originarios. En ese sentido, y para cerrar a modo de homenaje, traemos un fragmento de una entrevista a Juan Chico, el investigador más relevante del caso y un incansable militante por incluir la perspectiva de los pueblos indígenas en la historia nacional. No podemos pensar un futuro posible si no tenemos territorio. Y eso no solo se aplica a los pueblos indígenas, eso es para todos los argentinos. Es decir, si nosotros no cuidamos nuestros recursos naturales, nuestro territorio, es decir, nuestra supervivencia como sociedad, como grupos humanos, en este caso como argentino, está en peligro. Entonces eso es ser muy egoísta, no pensar en nuestras futuras generaciones. Sin duda, hoy, a nivel nacional, somos más de 38 pueblos indígenas, se habla más de 16 idiomas, aparte del idioma castellano, que es idioma oficial, distribuido en 1.200 comunidades. La mayoría hoy están en un proceso hay mucha preocupación porque, como dije recién, no se está aplicando algo que es clave, que es el territorio. Entonces, no podemos pensar en educación, en vivienda, en la salud, si primero no garantizamos el territorio donde se va a desarrollar ese proyecto de vida, tanto para los pueblos y como sociedad. Este fue un podcast de Clio y la Turba. Para la realización de este capítulo, las fuentes consultadas fueron: el registro audiovisual del Juicio por la Verdad, realizado a principios de 2022. La investigación del equipo argentino de antropología forense. Los cuervos no volaron una semana. La masacre de Napalpí en clave de genocidio, de Luciana Mignoli y Marcelo Musante. Los campos de concentración indígena como espacios de excepcionalidad en la matriz Estado-Nación-Territorio argentino. De Alexis Papazian, Marcelo Musante y Pilar Pérez. Apuntes en torno a la aplicabilidad del concepto de genocidio en la historia de las relaciones entre el Estado argentino y los pueblos originarios. De Diana Lenton. Este capítulo fue guionado por Iván González, realizado por Sofía Friedlander, Iván González, Max Murmis y Liz Santesteban. Grabado y editado por Nur Nasur. En la voz del general Enrique Rostaño, Ulises Datri. Leyó la carta de los colonos Iván González. En la voz de Melitona Enrique, Lucía Guzmán. Y como Mario Irigoyen, Max Murmis. Si te gustó el capítulo, podés seguirnos en Spotify, en YouTube y en @Clio y la Turba en Instagram.